Estas son las 5 formas de preparar pescados crujientes y muy sabrosos. ¿Quieren saber cómo los hice? Acompáñenme hasta el final. Tengo una gran cantidad de pescados. Nosotros les llamamos blanquitos, sabaletas o sardinas. Aquí tengo, como digo, más de 1000 pescados. Bastantísimos he conseguido, pues, y el momento que se los consigue, pues, o el momento que se los coge, pues, ya se los va lavando. Muchas de las veces dicen, don Valentín, usted no lava los pescados, no los saca las tripas. Esto es el momento que sacamos, ya vamos nosotros sacando. Como ven ustedes, están ya sin las tripas. Inclusive, pues, ahora, si ustedes quieren sacar las escamas, pues, pueden sacarlos, lavarlos así, sacar estas escamitas que tienen acá, mire. Pero yo lo consumo así nomás. Acá ya depende del gusto del consumidor. Pero, como les digo, si quieren también lavarlos, sacar las escamitas, también se los hace. Tienen unas pequeñas escamitas, pues, obviamente esto tengo que lavar las más grandes. Pues las más pequeñitas son un poco difíciles, pero eso los consumo así nomás. Las más grandes los voy a lavar así de esta manera, sacando estas escamas. Entonces, con esto pues vamos a preparar unas diferentes formas de preparar los pescaditos. Esto se los hace crocantitos, pero como les digo, hay diferentes formas. Y ya van a ver el paso a paso que vamos a realizar. Entonces, lo primero, vamos a encender nuestra fogata. Acá lo armé con estas 3 piedras, pues vamos a hacer una fogata de leña. Pues por supuesto que las comidas preparadas en leña salen de lo mejor. Entonces, acá tengo bastante leña sequita. Entonces, comenzamos encendiendo la fogata. Para eso voy a utilizar una esperma o una vela. Ya. Y ustedes dirán cómo. Entonces vamos a encender la vela, y donde la vela empieza a calentar, empieza a botar sus lágrimas, decimos nosotros. Entonces es donde ahí tenemos que ya a pegar y comienza ya a encenderse. ¿Sí ve? Fácil y sencillo, una forma de encender nuestra fogata. Bueno, después de haber encendido nuestra fogata, pues vamos a hacer la primera forma de las 5 fáciles formas de preparar los pescaditos. Yo sé que hay muchas formas de preparar, pero lo más fácil lo voy a preparar primerito. ¿A quién no le gustan los pescaditos crocantes? ¿Ya? Para lo cual utilizamos pues la harina, un poquito de pimiento, obviamente la sal y el comino. Pues, y muchos de ustedes lo hayan preparado. Y por ejemplo, cuando uno llega cogiendo sus pescaditos, lo más rápido que se hace, pues, se coge la harinita, la salsita y los ingredientes que tengo acá, pues, y rápido. Así de esta forma. Vamos a poner la salsita acá. Vamos a mezclar. También vamos a poner un poquitico de comino, un poquitico de pimienta. Mezclamos acá en la harina. Como a veces llegamos nosotros de la pesca y llegamos con una hambre, pues, y lo más rápido que se hace esto. Entonces acá, hasta los más pequeñitos no se salvan, utilizamos los pescados más pequeñitos en esto con la harina, los pescados fritos. Y para lo cual tengo acá ya nuestra pailita, tengo el aceite, pues, acá como en el campo, lo más principal, lo más esencial que utilizamos. Cuando están en la ciudad, pues ya están más avanzados, pues cogen el pescadito y ponen solamente ya en la paila y listo. En cambio acá nosotros tenemos ya nuestra harinita, nuestra pailita, como siempre la pailita de nuestro fogón, pues está listo, y cogemos los pescaditos, como les digo, primeramente los ponemos en harina, así, los ponemos todos, o lo ponemos así, y los revolvemos y ya. Y ahorita vamos a parar nuestra pailita en el fogón, y vamos a comenzarlos ya a tostar, decimos nosotros, o a freír, ¿ya? Entonces, así, esta es la primera forma que estoy pasándoles a indicar. Quedó listo ya después de haber puesto la harina de los pescaditos. Ahora sí, vamos a la fogata llevando nuestra paila y con el aceite.
Llevamos nuestra paila a la fogata y ponemos una cantidad de aceite. Ponemos una cantidad de aceite y esperemos que se caliente, que esté en su punto listo para poner nuestros pescaditos. Bueno, la paila y el aceite ya está en su punto, pues vamos a poner nuestros pescaditos. Así de esta forma. Entonces pues van a freírse acá, como les digo, acá en el campo lo más rápido que lo hacemos es así. Como les decía, en la ciudad pues ya tienen unas sartenes, unas pailas más sofisticadas pues que a lo mejor no necesitan el aceite, pero nosotros acá es así, de esta forma. Esta es la forma más rápida, más fácil y la más sencilla. Esto tiene que dorarse, que estén crocantitos. A pesar de que si llevan un poco más acá, echémosle un poquito más. Eso. Esto se ve desde ya pues bien exquisito. Tienen que dorarse. Tenemos que nosotros revolver, que no se quemen. Y esto entonces, como les digo, les puse la harina para que no se peguen. Mire cómo es la ventaja de haber puesto la harina. No se pegan y se mueven fáciles y no se deshacen. Ve. Entonces, ¿quién no ha hecho esta forma de freír los pescados? Y es muy rápido. Cuando estamos con un hambre, en un momentito ya está listo. Bueno, llegó a su punto en donde tenemos que sacarlos y tienen que quedar así de doraditos. Eso. Así tiene que quedar. Bien crocantitos, bien cocinaditos. ¿Ya? Como ven, no se pegaron. Y vamos con la otra paradita. Vamos con la segunda puesta. Estamos ya terminando de freír. Como quedaron, pero bien ricas y crocantes. A ver, unita para servirnos. Está ricazo, ricazo. Bueno, vamos por la segunda forma de preparar nuestros pescaditos. Acá tenemos nuestros ingredientes. Tenemos un huevito, tenemos también la sal, la harina, la mostaza, el pimiento, el comino y también un poquito de agua. Entonces comenzamos. Primero lo primero, vamos a poner un huevito criollo. Entonces lo vamos a revolver o lo vamos a batir. Eso sí. Entonces estos pescaditos van a ser a estilo de KFC, pero al estilo de Don Valentín. Van a quedar de lo mejor. Ponemos un poquito de sal, un poquito de mostaza, de pimiento, de comino. Eso, ahí sí, bien revueltito. Le echamos un poquito de agua y después vamos a echar la harina. Vamos a echar la harinita. Eso. Y también lo revolvemos. Y si falta más harina, lo agregamos harina.
Entonces así va quedando esta mezcla donde tenemos que sumergir o meter nuestros pescaditos. Y sale nuestro riquísimo pescado apanado. Bueno, esto está listo ya. Ahora sí, igual tenemos que ir a nuestra fogata a echarlo ya en la paila caliente con el aceite que está a su punto. Ya tenemos listo. Ahora sí, esto es así, de esta forma. Lo cogemos, lo sumergimos y a la paila. Lo cogemos y lo ponemos a la paila. Queda listo. Igual se van estos fritos. Eso. Muy bien. Y vamos a girar cómo están. Ah, no, pues. Así de fácil y sencillo. Lo vamos a hacer estos pescaditos apanados. Creo que se me quieren quemar. Mucho fuego. Tienen que girarse, dar la vuelta. Quedan así de esta forma. Madre mía. Ese como sonó. Así. Vamos sacando y vamos echando más. Fácil y sencillo. Cogemos de la colita y ya. Al fondo se ha dicho. Eso así. Bueno, pues yo le digo emborrajados o encerraditos de pescado o apaneaditos de pescado. Ahí sí, pues. Eso. Giramos. Giramos. Para que no se nos queme. Y listo. Eso tiene que ir dorándose. Eso, estamos culminando ya con estos pescaditos apanados. Y vamos por la tercera forma de preparar nuestros pescaditos. Sacamos una platada de estos pescados apanados. ¡Qué maravilla! Vamos con la tercera forma. Es en la piedra volcánica. Para eso lo vamos a poner ya a calentar nuestra piedra volcánica mientras preparamos los pescaditos. Bueno, la piedra está ya bien caliente. Ahora sí, vamos a echar un poquito de manteca por todo el espacio. Exactamente así. Y queda listo. Y vamos por los pescaditos. Bueno, tenemos acá listo ya para la tercera forma de preparar nuestros pescaditos. Acá tenemos obviamente nuestra salsita. Lo echamos un poco de salsita, lo revolvemos. Igualmente acá nuestro comino. Y también un chorrito de limón. Madre bendita, eso. Listo. Ahora sí, nos vamos a la piedra volcánica a echarlo. Ahora sí, vamos a echar a nuestra piedra volcánica. Echamos una mantequita de cochinito y va a salir de lo mejor. Muy bien, acá ellos se van en fila. Lo ponemos así. Listo. Y va quedando así. Y donde se van a cocinar. Venga por acá, otro por acá. Como tengo muchos, pues creo que va a faltar la piedra volcánica. Van quedando así. Aquí hay para todos los gustos. Además,
Estos son los favoritos de doña Delfina. Le gusta en piedra volcánica. Acá lo hago para todos los gustos yo. Por eso me dice don Valentín, sí sabe. Sí sabe preparar. Ve cómo voy cubriendo todito el espacio. Acá me falta, acá arriba. Muy bien. Venga otro por acá. Cómo suenan. Otro acá. Cómo los llené. Otro acá. ¿Dónde falta? Otro acá. Otro acá. Tienen que estar asentados en plena piedra para que se cocinen, si no, no se van a cocinar. Venga por acá, otro por acá, venga por acá. Esto va avanzando ya en su cocinada. Madre mía, esto. Como vamos girando. Mientras va cocinando, vamos girando y va asando de los dos lados. Mire cómo va quedando también, ya casi doraditos. Mientras se cocinan nuestros pescaditos en la piedra volcánica, pues estoy parando mi ollita de barro. ¿Para qué? Para hacer un arrocito, pues para acompañar. El arrocito está lavado y vamos a echarle. Entonces aprovechamos nuestra fogata, como les digo, mientras se cocinan los pescaditos ahí. Ya mismo están los pescaditos también. Vamos a echar cebollita, porque siempre ustedes dicen cuando hago un arrocito, don Valentín no echa nada. Pero ahora vamos a echar nuestra salsita y también vamos a echar un chorrito de aceite. Y listo. A cocinar nuestro arrocito. Miren, nuestros pescaditos ya mismo están doraditos. Esto ya está listo para sacar. Ahora sí vamos a sacar acá en este recipiente, en este platito. ¿Y cómo está nuestra ollita? Ya mismo va a hervir. Entonces vamos sacando. Ve, pues de maravilla que se cocinó. Eso. Vamos por este lado. Apeguemos más a la piedra. Ve, están también bien cocinaditos y crocantitos también. Entonces, si ustedes tienen una piedra volcánica, también hagan este pescadito a la piedra volcánica. Ve, sacamos una platada. Hasta estos pequeñitos se han cocinado. Y listo. Queda vacío para poner lo que nos sobró. Para que observen nomás, mire. Así quedó. Bien asaditos, bien cocinaditos, listos para servirse. Muy bien, estamos acá también asando lo que nos sobró, como se doraron. Y también vamos a echar acá unos pimientos para acompañarlos. Madre mía, don Valentín sí sabe pues preparar estas delicias. Eso, venga por acá también. Estamos dando los últimos toques ya. Y ya nos faltan solamente las dos formas. Madre bendita, esto es un toque para decorar la piedra por lo menos. Vamos a cortar en rodajitas. Y listo. Muy bien. Ah, no, pues. Ahí sí don Valentín sí sabe.
¿Qué tal? Ahí me van calificando ustedes. Muy bien, y nuestro arrocito está a todo hervir también. Estamos recogiendo ya los últimos pescaditos de la piedra volcánica. Esto está bien caliente, bien caliente, bien caliente. Eso. Venga para acá. Los pescaditos. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo están estos? Esto queda acá. Ah, no, pues esto está de girar también estas piñas. Estos ya les he dado la vuelta. ¿Cómo está esto todavía? Creo que está... Todavía falta un poquitín. Y este todavía también falta. Así es que así vamos avanzando. Ahora sí, vamos con la cuarta forma de preparar nuestros pescaditos. Estoy medio lloroso porque acá el humo de la fogata no me deja tranquilo. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, ahora sí, ustedes conocen estas hojas. Estas hojas son de bijavo y la utilizamos para hacer esta pequeña demostración. Vamos a poner acá la mitad y nosotros la mitad. Entonces, esto le llamamos nosotros pescaditos sudados. Creo que nos falta un poquito acá más para que sea parejo. Pescaditos sudados, y esto es muy sabroso también. Este es diferente a las demás formas de preparar. Y estos la pueden comer cualquiera, ¿ya? Acá no necesitamos aceite, solamente es a puro fuego, a puro calor se cocina. Entonces, vamos a hacer nuestra envoltura. Como teníamos muchos pescaditos y nos están abasteciendo para las 5 formas de demostración. Entonces acá viene así, hacemos nuestra envoltura, cogemos nuestro amarre y listo. Y estos se van a ir a la fogata. Ahorita justamente que la fogata está echando bastante brasas. Echamos nuestro amarre acá y queda listo ya. Así, de esta forma. Muy bien. Eso. Queda así. Y este tallito queda para jalarlo del fogón, porque a veces está el fogón bien caliente y nosotros lo jalamos, o también lo metemos, nomás así, así queda. Vamos con la siguiente envoltura. Entonces esto también es fácil, muy sencillo, pues, donde nosotros lo preparamos acá en nuestro medio. Como les digo, estos son para las personas que no pueden comer fritos. Esto se va solo cocinadito nomás. ¿Ya? Acá vamos también con este amarre y queda listo para ir a la fogata. Tan simple y sencillo tengo acá estos dos hechitos. Y ahora sí, vamos a la fogata. Ahora sí, estoy llegando a la fogata. Vamos a poner acá nuestros pescaditos. Esta es la cuarta forma. Ahí van a cocinarse. Vamos a ir dando la vuelta que se cocine y listo. Vamos a retirar ya. Estos ya están también en su punto. Muy bien. Hemos desocupado la piedra volcánica, lo vamos a retirar de la fogata y vamos a la última forma de preparar nuestros pescaditos. Vamos a ver nuestro arrocito. Esto ya está cocinado. Entonces vamos a sacar de la fogata y se queda esto aquí. Tenemos que ir girando nuestros pescaditos para que se vayan cocinando. Muy bien. Eso. Bueno, ya vamos llegando a la parte final, pues es la última demostración de cómo preparamos nuestros pescaditos, para lo cual en esta vez vamos a utilizar esta malla, ¿sí? Y lo vamos a llevar al carbón, pero lo primerito tenemos que ponerlo en la mallita de estos pescaditos. Entonces vamos poniendo uno por uno, así en una fila.
Entonces, como les digo, estoy haciendo esta demostración esta vez en estas 5 modalidades. Pues habrá muchos, o sabrán muchos también, de que cómo lo preparan. Pero por lo pronto yo estoy indicando estas 5 formas de preparar nuestros pescaditos. Entonces, aprovechando que tuvimos muchos pescaditos, entonces valió la pena para hacer esta demostración, y que son fáciles de hacer acá en nuestro medio, y hay para todos los gustos de que cómo quieren comer estos pescaditos: asados, crocantitos, apanados, a como les gusta a ustedes. Entonces ya tienen ustedes una idea más o menos. Como les digo, habrá muchas formas más de preparar, pero yo les estoy indicando estas formas más rápidas y más sencillas, que está justamente al alcance de nuestro medio, donde nosotros podemos realizar en nuestra casa. Vamos ya llenando nuestra malla, donde va a quedar lleno de pescaditos para llevar al carbón. Quedó de esta forma, puesto bien uniformemente. Entonces ahora sí cerramos nuestra mallita, queda así, ponemos nuestro seguro y pues vamos a ir al carbón. Exactamente, quedó de esta forma, aprovechando el tiempo y el espacio que tiene nuestra fogata. Entonces, como les digo, vamos a ir girando nuestra cuarta demostración, porque la quinta está acá, como va cocinándose. Entonces ahí no tiene que estar a fuego bastante alto, sino a fuego lento nomás para que se cocine. Entonces es así como va quedando. Bueno, para acompañar vamos también a hacer una ensalada. Vamos a picar nuestra cebollita en cuadritos. Muy bien. Eso. Ponemos un plato. Ponemos acá toda la cebolla que hemos picado. Acá tenemos nuestro limón. Vamos a eso, vamos a revolver. Este limón es muy jugoso. Acá tenemos nuestro aguacate. Lo partimos igual. Lo vamos a pelar. Y listo. Lo revolvemos. Entonces, y por último, agregamos el pimiento que estábamos asando en la piedra volcánica y queda listo. Esto ya está. Estamos ya llegando a la parte final con estas 5 demostraciones de cómo se preparan los pescaditos. Miren nomás cómo quedó. Ahí están bien cocinaditos. Dirán por el otro lado también está bien cocinadito. Y también estos envueltitos están también ya listos. Solamente faltan de abrir nomás. Están bien calientes. Así es que nos vamos a la mesa con esto. Estamos acá ya en la mesa. Ahora sí vamos a destapar nuestra mallita. Perfecto. Para ver cómo nos ha quedado. Ah, no, pues entonces vamos sacando ya
uno por uno y poniendo en nuestro platito. Esto se ha cocinado de lo mejor. Suenan, están bien crocantes también, creo que. Está caliente. Madre mía. Don Valentín sí sabe, pues. Esto queda, pero ya sabe, de maravilla. De maravilla, de maravilla. Malo es a lavarse. Está caliente, recién salido de las brasas. Bueno, vamos a abrir los pescados sudados. Vamos a abrir con mucho cuidado. Esto está bien caliente. Charau. Madre mía. Entonces nosotros cogemos, esto está bien cocinadito. Cogemos con una cucharita y ponemos acá en nuestro plato. Si ven que está bien cocinadito. Y vamos abriendo el segundo tonguito. Igual tiene que estar cocinado. Lo que sí está caliente, bien caliente. Como echa humo. Es otra forma muy diferente de preparar estos pescados y están bien cocinaditos. De chuparse los dedos. Listo. Este es el resultado final. El primer platillo, los pescados fritos. El segundo platillo, los pescados apanados o emborrajados. El tercer platillo, los pescados a la piedra volcánica. El cuarto platillo, pescados sudados en las hojas de bijao. Y por último, pues, estos pescaditos asados en una parrilla al carbón. Y para acompañar, pues, no debe faltar en nuestra mesa, pues, nuestra salsita de tomate, nuestro limoncito, nuestra ensalada, nuestra mayonesa y nuestra piña. Por supuesto, también el arrocito y también unos verdecitos y unas yuquitas. Bueno, ahora sí, pues, don Valentín, de todos estos platillos que ha preparado, pues debe probar uno por uno, pues. Para lo cual comenzamos por acá. Desde este pescadito lo metemos en esta mayonesa. Crocante, bien sabroso. Pescaditos fritos. Ahí van calificando cuál de los platillos es de lo mejor. Acá estos pescaditos apanados o emborrajados. Se puede comer también acá con este curtidito de aguacate y cebollita. ¡Qué delicia! Yo siempre les digo, hagan y no se arrepentirán. También, en probar de este platillo, he hecho estos pescaditos en piedra volcánica, con una salsita de tomate. ¡Qué sabrosura! ¿Por qué no con una tajadita de yuca? De lo mejor. Y también, ¿por qué no? Aprovechar estos pescaditos con un limoncito, estos pescaditos sudados. Estos sí deben comer con mucho cuidado porque esto ya se asoman los huesitos. Porque los de acá se comen con huesitos y todo. Por si acaso si no lo han sabido. Con mucho cuidado. Mire, acá van saliendo sus huesitos que son bien finitos. Con mucho cuidado hay que comer. Ponemos a un lado los huesitos y vamos cogiendo. Esto sí hay que comer como comer pescado mismo. Y así vamos avanzando, probando nuestros diferentes platos de estos pescaditos que hemos preparado. Y esto igual, hemos preparado
en una parrillita a carbón y también igual también casi es tostadito. Acá lo vamos a poner con este curtidito, queda de lo mejor. También podemos comer con una piñita y por qué no también con este arrocito. De lo mejor. Entonces, mis amigos, ustedes con cuál de los platillos se quedarían, a pesar de que estos platillos son excelentes todos para mí, pero yo quedaría más con quién. Yo me quedo con todos, pero yo, como les iba diciendo en el transcurso del video, pues lo más rápido cuando uno se viene pescando y está en el campo y tiene un hambre, es rápido, un pescadito frito y ya tenemos listo para saciar nuestra hambre. Así es que, mis amigos, será hasta una próxima oportunidad, esperando de que ustedes, como les digo, me califiquen y me digan con cuál de los platillos se quedan ustedes. Hasta pronto, estaremos con más videos. Chao.